segunda de Timoteo. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. En el capítulo 3, versos 16 y 17. Y después vamos a saltar a Primera de Corintios 2, del 9 al 16. Gloria sea al Señor. Y la palabra del Señor se ve honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y en reverencia a la palabra del Señor, si usted quiere ponerse de pie, sería muy hermoso. Y dice la palabra del Señor: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Amén, gloria a Dios. Y así mismo, rapidito, volteemos a Primera de Corintios capítulo 2, verso del 9 al 16. Dice la palabra: antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que es de Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Verso 15. Pero el Espíritu juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Todos el 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Tomen asiento, mis amados hermanos. Oh, gloria sea al Señor. Qué hermosa la palabra de Dios. Y bueno, como ustedes ven, aquí tengo mi pequeño pizarrón. Voy a tratar de ilustrarles lo mejor posible a todos. Así es que si ustedes quieren acercarse más para acá para que lo puedan ver, estoy orando al Señor para que nos dé un pizarrón más grande, pero mientras no nos los dé, tenemos que hacerlo con este. Y lo que queremos hablar en este día es precisamente cómo interpretar la Biblia. Y hablo de esto porque creo que todos nos gusta hablar del Señor, nos gusta hablar de la Escritura. Y al hablar del Señor y de las Escrituras, necesitamos tener un entendimiento de las cosas que estamos hablando. Estamos aquí porque creemos a la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios nos ha testificado de Cristo. Que Cristo salva, sana, transforma, perdona pecados, nos limpia de toda maldad. Nos santifica, nos purifica y nos llena de su Santo Espíritu. ¡Oh, qué hermoso! Amén. Pero también, mis amados hermanos, dentro de este entorno, nosotros, o al menos en la iglesia de Dios de la Biblia, la cual usted está aquí sentado presentemente, ella tiene un lenguaje muy diferente al lenguaje del mundo. Pero eso no quiere decir que ignora las cosas que pasan en el mundo y tampoco ignora lo que pasa en el mundo religioso.
Pero para poderlo darnos a entender, vamos a entrar en algunos puntos más específicos. No sé cuántos de ustedes leyeron los textos que les he mandado, pero hubo un texto en específico que les mandé donde dice que la visión es fortalecida por la revelación. Y la revelación solamente viene a través del Espíritu Santo. Así que si usted tiene visión y no tiene revelación, entonces su visión se va a anular. Va a dejar de ver. Pero si su visión está fortalecida por la revelación, el Espíritu Santo le estará refrescando su mente y su corazón. Gloria a Dios por ello. Y para poder entender la Escritura, hoy en día en el mundo moderno tenemos diferentes formas que el hombre está tratando de interpretar la Biblia, la palabra de Dios. Y para tratar de entender a Dios han desarrollado diferentes ramas. Esas diferentes ramas, algunas son conocidas como la ciencia, otros le llaman el arte, otros ahora le llaman la filosofía. Todo dependiendo cómo usted lo quiera ver. Y una de las cosas que no vamos a entrar en detalle, pero quiero que usted tenga un entendimiento para que por lo menos usted no ignore. Una de ellas, voy a poner primero la Biblia o la palabra. La palabra. Obviamente de Dios. Amén. ¿Verdad? Porque estamos hablando de la palabra de Dios, la Biblia. ¿Verdad? Para que no se me confunda. Y una de las ramas para poder entender la Biblia, o que se ha desarrollado, es precisamente lo que se conoce como el exégesis. Y el exégesis quiere decir literalmente, viene de la palabra griega, salir o tomar exactamente lo que usted está leyendo. Es lo que realmente quiere decir. O sea, en cortas palabras, exactamente lo que dice. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Así como lo está leyendo, ¿qué es lo que está diciendo el autor? ¿Verdad? Porque la Escritura, a veces la Biblia la queremos ver como la cebolla. ¿Verdad? ¿Cómo es la cebolla? La cebolla tiene diferentes, ¿qué? Diferentes capas, ¿verdad? Y entre más le saca, parece como que no tiene fin. Y entonces trae diferentes interpretaciones, confusiones, tantas cosas. Pero es importante recordar lo que dice el apóstol Pedro. Gloria sea al Señor. El apóstol Pedro, hablando precisamente en estos tiempos, en su primera carta a Pedro, el apóstol Pedro habla y dice que ninguna escritura es de particular interpretación. Quiere decir que nadie puede decir soy dueño de este entendimiento, de esta verdad. Ahí es donde entra entonces varias cosas. Primero, la dirección del Espíritu Santo. Segundo, la instrucción de la iglesia. Tercero, que venga a través de la multitud de consejeros, donde viene el entendimiento para todos nosotros. Así es que vamos a poner aquí exégesis, ¿verdad? Que es extraer literalmente. También hay otra rama que se llama la hermenéutica. Y la hermenéutica en sí su esencia es la interpretación de la palabra. Pero hoy en día la hermenéutica moderna ya no es la interpretación de la palabra, es la filosofía. Y ahora se deriva en la hermenéutica moderna, es tratar de ver que lo que la Escritura dice, sí, pero era para el tiempo de aquellos hombres, para la región donde ellos vivían, para la cultura que ellos tenían, no necesariamente aplica a nosotros. O sea, y tratan de suavizar la interpretación a una filosofía. ¿Y qué es una filosofía? Son simplemente ideologías, porque es lo que en sí la filosofía es una ideología de entendimiento. Y hay grandes filósofos en este mundo. Uno de ellos, el famoso Sócrates.
Se dice que Sócrates influenció tan tremendamente que probablemente el Imperio Romano fue influenciado por la filosofía de este hombre, e incluso algunos creen que hasta los primeros cristianos eran influenciados por esas ideologías. Pero nosotros no somos influenciados por la ideología, nosotros debemos dejarnos influenciar por la palabra de Dios. La palabra de Dios, como acabamos de leer, es la que nos instruye, es la que nos moldea, es la que nos prepara, la que nos hace aptos para Cristo. Oh, qué hermoso, hermano. Yo no sé si usted se está gozando, pero yo me estoy gozando. Obviamente, otra está la teología. Que en realidad la teología es el estudio de Dios. Pero hoy en día, ¿verdad? También la teología moderna cambia, pero otros lo ponen que viene siendo la conclusión de las interpretaciones. Así lo ponen, como diciendo, esta es la teología y esto es esto. También está obviamente la homilética, ¿verdad? Que es el arte de la predicación. Otros ponen, ya cuando tienes todo esto, es cómo se lo expones al oyente. Así que para que usted más o menos tenga una idea de las diferentes ramas, ¿verdad? Que hay. Y yo lo que yo quiero es de que usted y yo estemos en la misma página de lo que el Señor ha dado a nosotros. Amén. Conforme yo voy hablando, si usted tiene una pregunta o algo, no tenga temor de preguntar. Pero es importante que cuando nosotros vemos el exégesis, tenemos que ver lo que el autor escribió, cuál fue la intención del autor, porque esto es demasiado importante. ¿Qué es el contenido que realmente el autor quería decir? Obviamente, de todo esto vienen otras cosas adicionales, porque si no, no nos va a alcanzar el pizarrón. Así que órale al Señor para que el Señor nos dé un pizarrón más grande. Amén. ¿Verdad? Gloria sea al Señor. Ahora, para poder entender lo que el autor dice, debemos entender varias cosas. Primero, el lenguaje que fue escrito. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. El Nuevo Testamento es en griego. Algunos fragmentos que se han encontrado han estado en arameo, ¿verdad? Que es una mezcla del hebreo con el lenguaje sírico durante el tiempo de la esclavitud, o que se le conoce como el exilio a Babilonia. Y dentro de esto, pues ahora, hoy en día, si usted va a la biblioteca cristiana o una librería, bueno, ya no hay, ¿verdad?, librerías cristianas. Al menos yo ya no veo. En castellano no hay ni una. Así literalmente ni una. Ya todas son en internet. Pero cuando yo era pequeño, de la edad de ella, íbamos a la librería cristiana, encontrábamos, pues era como así de grande la librería, y había secciones de libros, y había secciones de Biblias, y obviamente ya hay diferentes cantidades de Biblias, y a pesar que había sección de Biblias, cada una de ellas tenía diferente contenido, y eso era lo curioso. Yo no entendía cómo es posible que decía Biblia, y algunas de las Biblias no traían los versos que traía esta, y otras traían otras palabras, otras no tenían palabras completas, y era un rollo. Y eso se le atribuye a este problema, porque este hebreo no es el hebreo que hoy habla Israel. Estamos hablando de un hebreo antiguo que se conoce como el hebreo antiguo. Es más, ni nosotros hablamos el español antiguo. Hoy hablamos un español moderno. Me dijo un señor de España que es de catalán, de Barcelona. Dice, ustedes no hablan castellano. Dice, yo hablo castellano, porque yo soy catalán. Ustedes hablan español, porque se derivan de los españoles. Pero bueno, ese es otro rollo. Simplemente para que usted se vaya dando una idea de cómo se va derivando una tras otra. Posteriormente, esto trajo el resultado de varias cosas. Trajo el resultado que aproximadamente 100 o 200 años antes de Cristo, el hebreo fue traducido al griego,
¿verdad? Con una traducción que se conoce como la Septuaginta, o la obra de 70 eruditos, perdón, donde tradujeron el hebreo al griego, y se cree que incluso esa era la versión oficial que estaba en las sinagogas, y se cree porque hay algunas expresiones que usa el apóstol Pablo, como el apóstol Juan, que se derivan exactamente de la versión de la Septuaginta. Así que es por eso que entendemos que esa era lo oficial. Posteriormente, después del griego y el arameo, obviamente la mayoría son en griego, vinieron diferentes versiones. Las versiones más antiguas que se conocen son el Códex, que le llaman el Códex del Vaticano, que son de donde se deriva, por ejemplo, la Vulgata, ¿verdad? Que son las Biblias católicas. Por eso se llama la palabra Vaticano. Creo que con eso le da a entender quién es los que tienen, y son los escritos más antiguos que hay. De ahí viene el Códex, a ver si lo apunté, Sinaíticos, que esas son fragmentos del Nuevo Testamento. Tienen el Antiguo Testamento y tienen también algunos fragmentos, pero hacen falta muchas partes de muchas porciones que no están en la Biblia que hoy actualmente tenemos. Posteriormente, después, donde se deriva, bueno, la Biblia que nosotros usamos en la Iglesia de Dios, que es la Reina Valera, versión antigua 1562 a 1909, o donde se deriva la versión en inglés, la del Rey Jacobo, la King James, la Biblia del Oso y todas esas Biblias en su momento, viene del texto recibido. Y el texto recibido ya es uno de los textos más modernos digamos, en antigüedad. Ya prácticamente en el siglo IV, en el siglo V fue cuando se hicieron muy popular para las Biblias que sabían. Y hoy en día, en el 2020, ya estamos en el 2020, casi ya me siento un año más todavía, pero no, ¿verdad? Está lo que se conoce como los textos mayoritarios o el Códex mayoritario. El Códex mayoritario, que son los fragmentos que se han encontrado. Se cree que más de 17,000 fragmentos que se han encontrado, y es donde dicen que son los más exactos, porque como tienen más fragmentos, tienen más el completo, el contenido. Pero todos esos, cuando se comparan, tienen mucha diferencia uno con el otro. Así que no solamente estamos hablando de lenguajes antiguos, cultura diferente, estamos hablando también de traducciones diferentes que hace más complicada la situación para entender hoy en día. Y entonces usted dirá, si así está la situación, entonces, ¿cómo sé que tengo la verdad? Déjeme decirle que la Biblia enseña que la palabra de Dios es verdad. Y como la palabra de Dios es verdad, ella permanece para siempre. Quiere decir que el tiempo, las épocas cambiarán, pero la palabra de Dios es el único libro que ha sido perseverado para nosotros. Es el libro más vendido en el mundo, es el libro más traducido en el mundo, y es el libro más atacado y quemado en el mundo. Para que usted tenga una idea del poder diabólico que hay en contra de las Sagradas Escrituras. Así que la mejor forma de interpretar y entender la Biblia, si tiene preguntas o comentarios, me dice, por favor. Porque yo sé que el hermano Messi ya está maquinando en su mente. ¡Aleluya! La mejor manera, la mejor forma de poder entender e interpretar la Biblia, ¿qué es? ¿Qué me puede decir? Algo tan simple, ¿no? Leer la Biblia. Si usted no la lee, ¿cómo espera usted que Dios opere en traerle entendimiento y revelación? ¿Sabe usted que sí, hermanos? Yo no sé, pero muchos tienen hasta colección de Biblias. Yo conocí un hermano que tenía colección de Biblias, tenía todas las Biblias. Era como un hobby para él, o sea, estaba fascinado.
por no decir la palabra obsesionado por tener diferentes Biblias, traducciones, pero ninguna leía. O sea, ¿de qué sirviera que tuviera una rica biblioteca en su casa si aquí estaba vacío, estaba hueco porque no las leía? Y cuando yo hablaba con él, ni fu ni fa, porque no entendía nada, porque no leía. Le digo, hermano, pero ahí la tienes. ¿Pero cuál es? Yo tenía que ayudarle o sea, hermano, usted tiene que leer la palabra de Dios. Como acabamos de leer ahorita, ella nos instruye, ella nos molda para el Señor, ella nos reprende, nos corrige, hace lo que usted y yo necesitamos para llegar al cielo. Amén. Si su deseo ni su meta no es llegar al cielo, hermanos, usted no me está pasando frío y calor y lluvia de en vano. Si mi meta no fuera ir al cielo, en vano manejé estas 105, 110 millas. En vano fue haber gastado tiempo, dinero y hambre, porque no he comido todavía. Sí, hermano, o sea, es en vano. Pero como mi meta es al cielo, yo tengo que entonces leer el contenido de este bendito libro. Amén. Y el Espíritu Santo es el que nos revela. Jesucristo dijo, escudriñar las Escrituras. Léela, estúdiela. Dice, porque en ellos parece tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Amén. Oh, gloria a Dios, amén. Yo no sé de ustedes cuando, no me digan, usted nomás piense. No sé cuántos de ustedes cuando andaban de novios, les escribieron alguna carta o alguna postal. Acá no haya pues, tal vez me imagino yo al hermano Melquis, compró una postal para la hermana Flori. No dijo nada, nomás le dijo, para Flori. Y cuando la hermana Flori la recibe, ella miró una poesía, aunque no había nada, pero ella miró una poesía, simplemente el ver que su letra de él escribió diciendo para Flori. Sí, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el amor, o sea, la ansia de escuchar, no solamente de palabras de voz, pero de pequeñas formas de decir, pienso en ti. Estoy meditando en ti. ¿Cuánto más para el Señor, hermanos? Amén, amén. Poder ver su palabra y dejar que el Espíritu Santo obre y opere en nosotros. Oh, bendito Cordero de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Alábele que Él vive. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bueno, eso era lo que yo quería dar parte de introducción, pero eso no lo imprimí porque son notas personales, pero sentí yo poderlas compartir. Ahora, continuando con lo que acabamos de leer, en su hoja azul, en sí son extractos de un PowerPoint de presentación que yo iba a traer, pero se me olvidó el proyector y la portátil que iba a proyectar. Así que me sentí mal y dije, ¿qué voy a hacer? Entonces agarré, las imprimí. Dije yo, usted se lleva ahora más bendecido, se va a ir porque se lleva una copia de exactamente de lo que iba a poner. Así que debemos de entender lo que Dios dice para nosotros. ¿Cómo interpretar? Y como yo les decía, hoy en día la interpretación de la palabra, la hermenéutica moderna, ya dice que es filosofía, ya no dice que es realmente la interpretación del escritor. Pero debemos nosotros, usted y yo, mis amados hermanos, ver que dentro de la interpretación de la palabra está el texto. Y es muy importante que usted y yo entendamos el texto. ¿Qué es lo que el autor está hablando? Por ejemplo, si usted va, este es un ejemplo, vamos a la carta del apóstol Pedro. Y digamos, vamos a ver en el capítulo 2, verso 9. Esta es capítulo 2, verso 1 y verso 2, nada más. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 y verso 2. Dice la escritura: dejando pues toda malicia y todo engaño, y fingimientos y envidias, y todas las detracciones,
Desead como niño recién nacido la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Amén. Y estoy leyendo esta porque dice crezcáis en salud. Y creo que en esta parte es muy entendible lo que dice la palabra. Todos podemos decir, ¿qué se refiere a crecer en salud? Dice uno, ¿verdad? Crecer saludable, fuerte, con todas las características de una persona sana. Pero su contenido textual original, la palabra salud, no solamente se deriva realmente de la salud física, pero también en el contexto antiguo del apóstol Pedro, el Señor Jesucristo, también su sinónimo es salvación. Amén, así es. Salvación. Para que podamos crecer fuertes en salvación. Amén, así es. No es que ya no deje de salvo y que poquito a poquito se va salvando, no. Sino usted va a ir madurando. Pero conforme va madurando, usted va fortaleciendo su fe. Por eso la importancia del texto. Y todo texto, para que tener una buena interpretación correcta, esto es la palabra correcta. Una vez conocí a una persona cuando decía, esta persona peleaba fuertemente contra el diezmar. Y se basaba una escritura en el libro de Romanos donde dice, pues ya no estéis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice, por lo tanto, ya no tengo que diezmar, dice, porque ya estoy bajo la gracia, no bajo la ley. Y aunque es un verso que habla de la ley y habla de la gracia, hay que entender el texto en su contexto. Es decir, no sacarlo fuera del orden correcto. Por eso tenemos a veces dificultades. Yo no sé usted, pero estoy seguro que usted se ha encontrado personas, si es que no le ha pasado a usted mismo, donde tienen un entendimiento de la escritura y no hay quien diga nada que lo haga cambiar. Porque dice, no, el Señor me lo reveló, el Señor me lo mostró y esto es así. Y sí, yo sé lo que tú me estás diciendo, pero no, esto es así. Encierra su mente, ¿verdad? Porque a veces el texto lo sacamos fuera de contexto. Ya que hemos platicado esta palabra. Un texto que no tiene contexto está fuera de contexto. ¿Y se vuelve qué? Un pretexto. Nada más es lo que se vuelve. Un pretexto. Gloria sea al Señor. Pero bueno, continuando en lo que queremos desarrollar. Así que el texto tiene que ir en su debido contexto, porque ese contexto es exactamente lo que a usted y a mí nos interesa saber exactamente qué era el contenido del autor para nosotros. Recuerden, estas son cartas y la Biblia tiene diferentes divisiones. Algunos son libros históricos, digamos, libros proféticos, libros poéticos, y están también las cartas. Y estas cartas, Pedro no le está diciendo estas palabras a cualquier persona. Es más, le voy a decir lo que dice aquí en la introducción a su carta. En el capítulo 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y Bitinia. Verso 2. Elegidos según la presencia de ¿quién? De Dios Padre, para en santificación del Espíritu, ¿para qué? Obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicadas. ¿A quién va esta carta? Si usted la lee, ¿a quién va la carta dirigida? Está yendo a gente santa. Gente santa. Porque aquí dice que son santificados, lavados con la sangre de Cristo. O sea, está yendo dirigida a la iglesia, a los santos de la iglesia. Por lo tanto, esta carta no se puede aplicar simplemente a cualquiera, porque la carta va dirigida a un santo. Así que un pecador, si usted le dice al pecador, no, en el mismo capítulo 2, si usted va al verso 9, no, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, ya ves, tú eres gente santa, eres real sacerdocio, tú clámalo ahorita y verás que sí.
Y la palabra ni salva es. Está sacando un texto fuera del contexto a quien es dirigida la expresión. Y esto es demasiado importante, hermanos, porque cuando usted va a enseñar, va a predicar o va a testificarle a alguien, usted tiene que expresar la palabra de Dios tal y como la palabra de Dios fue dada y tal como la hemos recibido. Y esto es tan importante, hermanos, porque Jesucristo, quien es el autor y consumador de todas las cosas, en el Evangelio según San Juan capítulo 17, en la oración que él está haciendo, él dice algo muy importante en el verso 8. Dice, porque las palabras que me diste, o sea, las palabras que recibió del Padre, dice, les he dado, o sea, les dio a la iglesia. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Quiere decir, hermanos, entonces, o sea, usted tiene que abrazar la palabra de Dios cuando usted sale, porque son palabras para usted, no para hacerlas desechadas, sino para ponerlas por obra y vivirlas, ponerlas en práctica, dejar que su vida espiritual crezca, se fortalezca. Hay algo diferente en usted. Alabado sea su nombre. Amén. Así que tiene que haber un entendimiento claro en usted para que usted pueda. Por lo dije, yo no voy a leer esto, usted lo lee en su casa. Este es un material que yo quiero regalar. Amén. Amén. Y ahí va a encontrar un ejemplo. Y este ejemplo lo voy a tratar de hacer ahorita. Para que creo que, bueno, y se puse la interpretación de la palabra, y no usando la palabra en sí hermenéutica, que quiere decir, la palabra hermenéutica viene precisamente de uno de los dioses griegos o mensajeros de los dioses griegos, que se llamaba Hermes, y de ahí viene la palabra hermenéutica, porque era el mensajero, o sea, llevaba el mensaje. Así que no se espanten, no estamos hablando de idolatría, sino simplemente de dónde viene la palabra. Entonces de ahí viene la aplicación de la palabra hermenéutica, es decir, tomar el mensaje e interpretar el mensaje para darlo. Como usted a veces a su niño, bueno, los que tienen niños más grandecitos, ¿verdad? Que a veces uno les da instrucciones. Un ejemplo, le dice el hermano Melquis a su niño Melquis, cuando lleguemos al templo, entonces un ejemplo, no quiero que corras, quiero que te sientes. Pero cuando ya no quieras estar sentado, vas con tu hermana Daniela y le dices que te lleve allá atrás a jugar. Un ejemplo, esta fue la instrucción. Procedimiento del niño, obviamente, estamos hablando de un niño, pero su procedimiento puede haber dicho, de todo lo que él habló, entendió. Hombre, a la iglesia, vamos a jugar y Daniela que me va a ayudar a jugar. Así que cuando llega al templo, corre con Daniela, ahí te vamos a jugar. Porque fue el procedimiento. O sea, ya todo el mensaje no se tomó. Pero ahora, si él le da las instrucciones al niño, junto con Daniela, que está más grande, entonces Daniela, como captó más, va a poderle ayudar él. No, papá no dijo eso. Papá dijo que después que ya te está aburrido, que no quieras estar sentado, entonces te voy a llevar. O sea, comparto esto porque es la importancia que usted tiene que entender el mensaje. Si usted no entiende el mensaje, ¿cómo usted puede hablar el mensaje? Si usted no comprende el contenido de la palabra de Dios, ¿cómo usted la va a poder compartir? Usted estará entonces dejando alguna de las informaciones fuera, como le dije en la explicación al niño. Todo el mensaje nomás captó algunas cosas. Entonces, si usted no tiene la interpretación correcta, usted nada más captará cosas y esas son las cosas que usted va a compartir. Así que como no fueron completas, el que las recibió también las va a vivir incompletas. Pero cuando usted entiende el mensaje, usted se someta al Señor. Hermano, es importante que haya un quebrantamiento del espíritu. Dice el salmista, si no me equivoco, está en Salmos 37. Vaya conmigo rapidito, si no me equivoco, al menos que me haya equivocado, pero creo que era el Salmo 37, y dice
verso 1. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Pero ¿cómo lo va a bendecir en todo tiempo? Dice, su alabanza será siempre. Sí, 34, 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza será siempre en mi boca. Perdón, hermana. Ya se me cuatrapearon los ojos. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza será siempre en mi boca. Quiere decir que usted tiene que meditar en la palabra en todo momento, para que la palabra pueda ayudar. Mira, hermanos, esa es la razón por la cual es la instrucción de la escuela dominical de que usted se aprenda los versos del texto áureo. Felicito a las niñas que se están aprendiendo los textos áureos. Hay unas, dice una viejita, y unas cachetadas bajoroteras a los adultos, dice, porque no se los aprenden. O sea, ¿por qué? Porque cuando testificamos, el Espíritu Santo es el que nos va a dar los textos. Y podremos hablarnos con confianza porque sabremos su contexto correcto. Es por eso que usted tiene el primer paso, como les dije, para interpretar la Biblia, en primer lugar es leer. Usted tiene que leer la Biblia. Segundo lugar, para interpretar la Biblia correctamente, usted tiene que aplicar algo más. ¿Qué es lo que siente que tiene que aplicar? Orar. Amén. La oración. Usted tiene que aplicar la oración. Es fundamental, porque la palabra de Dios no es como los libros seculares. Los libros seculares, hay diferentes tipos de libros: el libro de historia, libros de ciencia, libros de arte, libros de sociología, y ¿verdad? Libros de matemáticas. Este es un libro que sí tiene partes históricas, partes poéticas, partes de alegoría, es decir, poesías, partes proféticas, hablando de los profetas hacia el futuro. Es un libro espiritual, que para entender lo espiritual, usted tiene que someterse a la oración. Por eso leímos la escritura de 2 de Corintios 9 al 16, porque el Espíritu Santo es lo único que puede entrar a lo profundo de su mente y su corazón. Su mente y su corazón se pueden nublar así de fácil, dependiendo lo que usted escuche y ve en la radio, en la televisión, en algún otro libro, tantas cosas. Yo conocí una muchacha que amaba a Dios. Cantaba tan hermoso, pero créanme, hermoso cantaba. Era una profesional sin que nadie la conociera. Así era esa muchacha. Tocaba el piano, se inspiraba, te hacía llorar cuando cantaba esa muchacha. Sí, hermano, además llegó un presumido ahí que traía, que venía no sé de dónde, que venía vendiendo sus CD y que su musicota y que aquí, que allá, y interrumpió el mensaje porque ya se iba, que si querían comprar los CD que de una vez se pararan y fueran allá a poner allá afuera porque ya se iba, y el predicador en medio me dice, calmado, no, es que esta mujer también estaba chiquita, tenía unos 10 años. Le dice, ven para acá, dice. Bueno, me hizo a mí, dice, dile que venga. Que cante ahorita, dice, para que se le quita esto, lo que realmente vos. O sea, una muchacha que amaba a Dios, pero hoy en día ya no sirve a Dios. Y en una plática que una vez tuve con ella, me dijo, es que yo leí un libro, que en el libro decía, dice, no sé de quién era, que Dios, dice, como Él ya nos escogió desde antes de la fundación del mundo, ya no importa lo que hagamos, estamos escogidos. Dice, y Dios ya hizo lo que tiene que hacer. Amén. Dice, por lo tanto, aunque yo me vaya al mundo, dice, no hay problema, dice, yo ya me voy al cielo porque ya estoy. Y esa fue la razón por la cual ella se perdió. Quiere decir que si usted no entra en la palabra y se deja guiar por el Espíritu para entender la interpretación correcta, ¿a qué se refiere cuando él habla de los escogidos? ¿A qué se refiere cuando habla de los elegidos? Es para no sacar la palabra fuera de contexto. Si usted lee más, vamos rápidamente, ahí el libro de Efesios, creo capítulo 1. Simplemente para hacer referencia a esto. Dice, vamos a leer del 1 en adelante, para entrar a este verso que estoy hablando. Capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios.
Fíjese bien, ¿a quién va la carta? A los santos y fieles. No dice al carnudo, ni al pecador, ni al infiel. Santos y fieles. Hermana, no mira al flaco, por favor, que no está carnudo ahorita, está huesito. Una broma, hermanos. Dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, o sea, es decir, la iglesia de Dios en Éfeso. Gracias sea a vosotros y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Verso 3. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Fíjense bien, nos bendijo en lugares ¿qué? Celestiales. ¿Qué? Vamos poniendo atención a la palabra, verso 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. ¿Ya ves cómo dice que nos escogió antes? Ahora la pregunta, ¿usted estuvo en el cielo antes? Ahí dice en el verso 3 que estaba gozando de las bendiciones celestiales. Entonces, si usted no estaba en el cielo antes, entonces hay una mala interpretación que usted está haciendo. Bueno, que esa persona está haciendo. Quiere decir que entonces él, en la mente infinita de Dios, había mirado a la iglesia desde antes de la fundación del mundo y había preparado algo especial para ella. Fíjense bien que es muy diferente en la iglesia. Obviamente componemos la iglesia porque somos su cuerpo, pero no todos están en el cuerpo. Pero la mente infinita de Dios miró a la iglesia desde antes de la fundación del mundo. Verso 5. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos de Cristo. Dice, habiéndonos predestinado, es decir, que en la mente de Cristo, Él pensó en la iglesia para traer al gentil, que no era judío, y traerlo a un solo reino. O sea, esa es la mente de Cristo. Quiere decir que si decimos, es como Dios desde antes de la fundación ya me había salvado, puedo hacer lo que quiera. Es una mala interpretación de la Escritura, por no haberla leído correctamente. Por eso que usted tiene que buscar la presencia del Señor. Aquí va otro ejemplo. La santificación es la segunda obra de la gracia definida. Y con esto voy a terminar porque ya el tiempo me avanzó. Es más, me pasé del tiempo. Ya llevo 20 minutos retrasado. Pero con esto voy a terminar. Si vamos voy a dar dos escrituras. Segunda de Corintios capítulo 7 verso 1, creo que es la escritura. Ya con esto los voy a dejar, Ajá, exactamente. Pero, exactamente. ¿Quién la puede leer? Así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Amén. Vuélvalo a leer y pongamos atención a lo que dice la escritura. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Gloria sea al Señor. Amén. Así que esto es tan importante que nos está diciendo que debemos, dice, de limpiarnos de toda inmundicia de carne y de qué más. Y de espíritu. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dice, perfeccionando La santificación en temor de Dios. la santificación. Ahora, ¿qué es lo que usted tiene con este verso? Antes de yo darle lo que le voy a decir. No se preocupe, no hay nada. Si usted se equivoca, no se preocupe, aquí estamos aprendiendo. Ya ve, el tiempo no me está alcanzando, pero una vez se lo voy a poner. Vamos a Por ejemplo, dejando las cosas del mundo, que son, por ejemplo, si le gusta a la persona el chisme, dejar el chisme, dejar el pecado, dejar la mentira, dejar la hipocresía, o sea, todo lo que contamina lo que es de la carne, haciéndolo a un lado.
para venir y morar, y venir y meternos en lo espiritual con Cristo para poder ser santificados, pero a través del temor de Dios. ¿Ok? ¿Alguien más? Es como limpiándonos a nuestros vasos, que el vaso sea limpio, ¿verdad? La mente, como la mente, los ojos, el corazón, pues, y la boca también, porque pues el corazón abre la boca. Santificándose, como dice aquí, toda inmundicia, todo lo malo, todo lo perverso, ¿verdad? Entonces, y luego también el espíritu, santificar también el espíritu, ¿verdad? Limpiando el espíritu, como dice aquí. Ahora, y quiero que pongan atención a lo que ustedes me están diciendo. Amén. Esa es la que le iba a preguntar, de toda, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu. Exacto. ¿Algo que usted quiera aportar, hermano Melquis, antes yo de hablar? Ok. Gloria a Dios. Amén, hermana, dígame. Amén. Amén. Amén, hermano. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Recuerden, la Biblia es la única verdad de Dios. Amén, así es. Amén. Y si la Biblia es la única verdad de Dios, entonces debemos de tener cuidado en su interpretación. Amén, así es. Pero volviendo al tema de la pregunta que le hice de 2 de Corintios 7:1, yo la pregunta era que lo que entendía. Lo que ustedes me estaban diciendo, que tenían que limpiarse para que entonces pudieran ser salvos. Lo que me estaban, prácticamente yo pude entender su explicación. Dice, para que entonces seamos santificados. Y si vemos la carta, primer capítulo 1, verso 1, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Timoteo el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corintio, juntamente con todos los santos que están por toda la Acaya. Quiere decir que esta carta no iba dirigida al pecador, iba dirigida a la iglesia. Amén. Obviamente, había problemas serios en la iglesia, por eso es la carta. Amén. Problemas de pecado que habían entrado. Pero era importante entender que la carta iba dirigida a la iglesia. Y así que cuando el apóstol Pablo empieza a hablar de los diferentes, habla de la fe, de los sacrificios, de las diferentes cosas que había que hablar, llega en el capítulo 7, bueno, desde el capítulo 6, los últimos versos, habla precisamente de que teníamos que ser diferentes al mundo. El verso más famoso es el 14, dice, no os juntéis con yugo desigual, ¿verdad? Porque qué luz tiene a luz con las tinieblas, que tenemos que ver el fiel con el infiel. Pero el verso 7 empieza a hablar que tenemos que todavía examinarnos y trabajar en la área o en las áreas que están deteniendo que perfeccionemos lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Esto es lo que está diciendo? Así, amados hermanos, tenemos tales promesas. Limpiemos de toda inmundicia de carne, es decir, todas las cosas que carnalmente vamos batallando. Y no está hablando aquí de pecado, pero está hablando de cosas que le impiden a usted acercarse a Dios. Amén. Ahora, mencionado algunas. Amén. Por ejemplo, para no ser tan drásticos, para que usted no me quiera linchar esta noche, para no ser tan drásticos. Por ejemplo,
Si usted tiene problemas con ciertos programas televisivos, por ejemplo, o con ciertas páginas de internet. No estoy hablando que usted está mirando cosas de pecado, pero cosas que están satisfaciendo su mente carnal, pero no están edificando su espíritu en nada. Dice, limpiémonos. Y también, y del espíritu, porque ahora nuestra vida espiritual, nuestra santidad, tiene que crecer, no seguir igual. Si usted sigue igual y no crece espiritual, entonces usted tiene que trabajar en esa área. Porque está hablando de la perfeccionar, la santificación. La mala interpretación de esto sería, mira, todos estamos manchados y poquito a poquito Dios nos va a ir limpiando, porque dice vamos a perfeccionar la santificación. Es decir, que la santificación no está perfecta, y como no está perfecta, todavía estás manchado, y como todavía estás manchado, tienes que ir mejorando. Pero si seguimos leyendo el contexto del capítulo, usted se dará cuenta que no está hablando de una santificación de que usted no fue lavado con la sangre, sino está hablando en el estilo de vida que usted está llevando, el cual es el resultado de la santificación. Usted tiene que trabajar en esa área. Por eso dice, verso 10. Porque el dolor que es según Dios, es decir, cuando Dios obra en el corazón, ¿obra qué? Arrepentimiento saludable, del que no hay que arrepentirse. Es decir, cuando Dios ya te salvó, ya no tienes que seguir pidiendo perdón de salvación, porque Dios ya te salvó, que te perdonó. Pero si aún sientes que no te ha perdonado, quiere decir que todavía hay problemas en el corazón. Dice, mas el dolor del siglo obra muerta. Ahora, el dolor del pecado es el que nos hace entristecer. Y ese sería el contexto correcto del verso. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 1, luego de ahí verso 10. Amén. Sí, vamos a leerlo. Porque aquí, esto mismo que según Dios fuisteis contristados, cuando solicitud ha obrado en vosotros, y aún defensa, y aún enojo, y aún temor, y aún gran deseo, y aún celo, y aún vindicación, en todo os habéis mostrado limpios en el negocio. Quiere decir que tenemos que examinarnos, y aquí está hablando de nuestro carácter también, de nuestra actitud, de nuestro comportamiento. O sea, está hablando de eso. Y sobre todo dice en temor, porque cuando hay temor a Dios, usted se refrena y se somete. Pero cuando no hay temor a Dios, usted no le importa sobrepasar y atropellar. O sea, por eso el apóstol Pablo, o sea, la iglesia tenía problemas serios, y la carta venía para corrección, recordándoles, o sea, ¿quién te salvó? ¿Eres o no eres salvo? Si eres salvo, empieza a corregir las cosas que tienes que cambiar. No sigas viviendo de la misma forma, lo que está diciendo. Así que es importante que tengamos el texto en su contexto. Así que rápidamente la interpretación de la palabra está primeramente leer la Biblia, la oración, para que el Espíritu Santo nos traiga revelación. Amén. De otra forma, sacaremos la palabra fuera de su contexto. Ya de ahí, pues bueno, ya no les sigo, porque ya yo no quiero porque sé que tienen que trabajar ustedes, como yo también. Pero rápidamente, ya para cerrar en esta hora, estas son las partes esenciales que usted tiene que tener. Aparte de esto, hay herramientas que usted puede usar, ¿verdad? Pero eso lo vamos a hablar en la otra clase que vamos a tener cuando hablemos de la homilética. Así que pongámonos de pie, mis amados hermanos.